En esta clase vamos a continuar con el tercer arcano, que es la emperatriz. ¿Sí? Venimos de la sacerdotisa, en donde hicimos una introspección, una mirada hacia adentro y un balance, ¿sí? Para tomar decisiones, para hacer elecciones, que tienen que ver con un equilibrio interior. ¿Para qué? Para poder después, con el tercer arcano, la emperatriz, acceder a la fertilidad y la creatividad, ¿sí? Que sería el fruto, el producto, ¿sí? De la unión de los opuestos. A través de la emperatriz, ella nos da como afirmación, o este arquetipo nos acerca la afirmación de que cuando nos damos cuenta de que estamos conectando con nuestros propios valores y el poder creativo, recordamos lo ilimitado de la abundancia. Bien, con los tres arcanos mayores que ya vamos viendo, como venía comentando, tenemos una historia ya, ¿sí? Eh, Durante el loco recibimos el llamado, ¿sí? Esa corriente energética que nos hace tener como la percepción, la previsión de esa misión que nos es encomendada como desde lo alto, ¿no? Porque es como un insight, una epifanía. A través después del loco, a través del mago, accedemos al potencial, ¿sí? Que son todas las herramientas que empezamos a reconocer que tenemos, ¿sí? Principalmente contamos con el potencial espiritual, la voluntad, ¿sí? Que vendrían a ser los bastos, contamos con la voluntad de la mente o el poder mental, que serían las espadas, contamos con la abundancia de las emociones, de los sentimientos, ¿sí? Del amor, con las copas y contamos con el potencial de la materia, ¿sí? Que sería la materialización. Entonces, bueno, a través después con la papisa tenemos que hacer este balance, este equilibrio, ¿sí? Este sopesar opciones, ¿sí? Tomar elecciones, hacer también proyecciones a futuro. Y ahí es cuando entramos en el número 3, que sería la creatividad, sería el tercer aspecto importante, ¿sí? No sé si han escuchado acerca de la llama tripartita o el aspecto triple, que habla de la voluntad, el 1, que habla de lo que es la sabiduría, ¿sí? Que es la sabiduría interna, que sería el 2, y el amor o la creatividad, que sería el 3, ¿sí? Eh, Bien, aquí la pregunta que surge es si somos conscientes de lo que vamos creando y aquello a lo que le vamos dando vida, ¿sí? Si hicimos esa introspección, ese análisis previo, si esa observación de nuestro mundo interno, de las emociones que están subconscientes, vamos a poder identificar qué es lo que estamos creando. Si no lo hicimos, probablemente estemos generando frutos de manera inconsciente. Bien, como mencionaba, la emperatriz es el símbolo de fertilidad y creatividad, encarna el crecimiento y la manifestación en el mundo físico. Podemos ver que es una reina que está sentada en su trono. Vemos al símbolo de Venus en un corazón, dentro de un corazón, representando al amor. También vemos que hay trigo, que hay pasto verde, árboles, un río, todo esto representando a la naturaleza como símbolo de la abundancia y de la creación, ¿sí? Eh, Bien, esta energía también, a ser un 3, es una energía de impulso y que nos lleva a generar cosas, proyectos, creaciones, ¿no? Desde una visión del amor, ¿sí? Con dedicación, cuidándolas, nutriéndolas, basándonos en valores, ¿sí? También en lo que es el equilibrio. Venus, lo que viene a representar es el autoestima, son los valores, es la ética, la capacidad de atraer aquello que quiero manifestar, la forma que me conecto con los demás, cómo me vinculo. El símbolo de Venus vemos que tiene un círculo sobre una cruz que representa al principio espiritual, ¿sí? Al todo, y el símbolo de la materia, es decir, se une el espíritu y la materia a través del símbolo de Venus. Entonces, a través de esta carta, lo que se presenta es la posibilidad de bajar a tierra esa inspiración,
¿sí? Que empezó como este llamado y luego se convirtió en una idea y demás. Por otro lado, el símbolo de Venus lo podemos observar en nuestra carta natal, podemos ver también en qué signo está, qué casas rige, ¿sí? Y bueno, qué otras combinaciones, a través de qué otras combinaciones está operando para poder entender la forma adecuada de poder acceder a esa abundancia, a ese tesoro que está dentro, que permite generar algo creativo. La emperatriz tiene una actitud pragmática, que quiere decir que está conectada con la realidad, ¿sí? Es resolutiva, inteligente, ¿sí? Se enfoca en resolver de forma útil, ¿sí? Para poder ejecutar de forma concreta lo que quiere crear. Vemos que ella está pisando suelo firme, perdón, ¿sí? Vemos que no hay pasto, sino suelo firme. ¿Sí? Esto también está hablando de la firmeza de los valores sobre la que ella se sostiene, donde ella se apoya. También esto nos está hablando a través de Venus. Venus tiene dos representaciones en astrología. Por un lado simboliza a Tauro, representando al elemento tierra, lo que representa la abundancia, los valores materiales, pero no solamente valores materiales en términos de dinero o riqueza, sino también aquellos valores que sostengo de forma concreta y que le dan forma concreta también eh, a lo que son mi forma de crear. El 3 como número indica que se entra en un tercer aspecto, ¿sí? Lo que entra en escena es que se irrumpe el 2, ¿sí? Podríamos interpretar que entra un tercero en escena, ¿sí? Podría ser incluso símbolo de embarazo, de tener un hijo, ¿sí? Ya que la carta 3 y la emperatriz representa la creatividad, ¿sí? La fecundidad. Entonces, en algún nivel también representa esta capacidad creativa bueno, engendrar otro humano. Decíamos, Venus representa por un lado los valores materiales o concretos a través de Tauro y a través de Libra va a estar expresando esos ideales de cómo alcanzar de forma equilibrada, con juicio, aplicando la practicidad de forma justa y equilibrada, ¿no? Considerando a otros. Entonces, de esa manera se puede expresar de forma cohesiva, bajo lo que es el principio de la unidad, ¿no? Porque siempre que nosotros estamos buscando algo, ¿sí? O tenemos un propósito personal, sea como sea, a pesar de que suene muy personal, siempre está involucrado otro o un otro, ¿sí? Hay algo que queremos atraer, que está por fuera de nosotros. Entonces, a través del símbolo de Venus, podemos ejecutar lo que es la seducción para poder atraer los recursos que se necesitan, ¿sí? Y a través de Libra se expresa digamos, lo sublime de lo que es el proceso de creatividad. Sería la expresión de esa idea. Bueno, la carta 3 está particularmente asociada a Venus en Tauro, ¿sí? Que son los valores, la autoestima, la abundancia, también es la maternidad, la creatividad, fertilidad y la feminidad, relacionado al chakra sacro, ¿sí? Que es el centro creativo. Bueno, después acá tenemos estos detalles como la vocal para poder, digamos, trabajar esta energía, la vibración, el mantra, los cristales y el aroma. Este chakra nos refiere a la propagación creativa del ser, la riqueza de sentimientos, la sensibilidad y la fertilidad, la fuerza creativa, las energías sexuales, ¿sí? Después el 3 significa que es el paso creativo hacia la generación de nuevas formas, ¿sí? En algún sentido representa el pasado, el presente y el futuro unificados, la fuerza, la materia y la conciencia. También habla de cooperación y relaciones, la generosidad, la armonía. Si hacemos una pregunta concreta y nos sale la emperatriz, es un sí, y que estamos invitados a crear y a darle forma concreta a esos proyectos, ¿sí? O a esa idea que nació desde una inspiración. Acá en la iconografía vemos que tiene un cetro,
que habla del poder y el dominio sobre la naturaleza y la madre tierra, que en realidad es el poder y el dominio sobre la materia, sobre su cuerpo, sobre sus deseos, sobre sus valores. Está sentada de forma firme. Tiene un vestido con diseño de granadas, ¿sí? Que representa la abundancia y la fertilidad. El símbolo Venus, que representa la conexión, la belleza, la armonía, el placer, el arte. Después vamos a ver que acá hay una corona con 12 estrellas de 6 puntas cada una, más laureles que tiene acá alrededor. Y esto habla del equilibrio, del principio femenino y masculino, el éxito y triunfo sobre las creaciones. También vamos a ver que hay una corriente de río, ¿sí? Que esto está hablando del flujo emocional, que puede alterarse o mantenerse calmo, ¿sí? Por eso también vemos que ella está con los pies sobre la tierra. Eso es una forma también de canalizar las emociones. Vemos que el río tiene una cascada que cae, ¿sí? Son las emociones también que se decantan. Todo aquello que se desprende también. El agua siempre está relacionado con lo que es la memoria, ¿sí? Entonces, en este sentido, es uno de los recursos, ¿sí? Que vamos a utilizar. Bueno, y después vemos el trigo que representa la abundancia. Al derecho es una carta positiva, ¿sí? Donde si nos sale al derecho va a representar todas estas cualidades que venimos mencionando, ¿sí? Y si sale al inverso, vamos a estar viendo que se trata de inseguridad, infertilidad, falta de confianza, falta de crecimiento, arrogancia, despotismo, desarmonía o negligencia. Continuando con los tres, ¿sí? De cada palo, vamos a ver que el 3 simboliza la Trinidad y la completitud, ¿sí? Esto está relacionado con la madre, el padre y el hijo, ¿sí? Que sería el principio femenino, el principio masculino y el producto, ¿sí? Aquello que es fruto de la unión de dos principios que parecen opuestos, ¿sí? Pero que en unidad pueden generar un tercer producto, una creación, generan vida, ¿sí? Bien, también nos está hablando de las tres dimensiones del espacio, fuerza, materia y conciencia, ¿sí? Bueno, y habla de todo lo que es el número 3 como principio creador. Bien, vamos a tener el 3 de bastos, que nos va a estar hablando de la planificación del futuro, ¿sí? Como veníamos viendo en las otras cartas también, los bastos siempre van a estar representando la energía y el movimiento. En este caso, en el 3 vamos a ver que hay un personaje que está sosteniendo un palo, ¿sí? Y está mirando hacia el frente y detrás tiene los otros dos palos. Es una manera también de representar que se deja atrás la dualidad, ¿sí? Los antagonismos, las polaridades, y se toma con fuerza y con firmeza el producto, el resultado, ¿sí? Que es justamente mirar hacia el futuro con visión, ¿sí? Que es lo que representa el bastos, ¿sí? Al también tener una analogía con el fuego. Siempre va a ser la visión del futuro, eso que expande, ¿sí? Es una visión expandida. También nos puede hablar de noticias positivas que vienen en una tirada, ¿sí? Puede hablar de un éxito, ¿sí? En algún sentido se recogen los frutos. Entonces puede haber algún logro, algún éxito de corte espiritual, profesional, vocacional. Es alguna cualidad, o sea, recogemos el fruto de algo que nos expande, ¿sí? También, bueno, como venimos mencionando, habla del porvenir, ¿sí? De estar inspirado bajo una visión de expansión y crecimiento, que, bueno, podemos interpretar por la manera en la que está posicionado, que está pensando a futuro sobre un proyecto o una aventura que tiene en mente, ¿sí? O hacia dónde quiere ir. Bien, en aspectos positivos nos habla de expansión, ¿sí? Puedes también estar hablando de una persona que es artista, un inventor. El número 3 siempre cuando habla de personas artistas o muy creativas, ¿sí? Que son versátiles, que saben hacer muchas cosas y que lo hacen de forma creativa, ¿sí? Digamos, a través del ingenio. Sopesando, equilibrando, ¿sí? Balanceando los recursos. En el lado negativo nos advierte lo contrario, ¿sí? Que también puede haber una cuestión de olvidos o de hacer juicios erróneos
al respecto de lo que se está visionando a futuro, ¿sí? Entonces, acá de lo que nos habla también es que no se está pensando de forma creativa, ¿sí? No se está utilizando el ingenio, no se superó esta dualidad. Esta carta está representada por el Sol en Aries, ¿sí? En analogía con los significados astrológicos, que nos habla de autoridad, de determinación y acción consciente, ¿sí? Como vemos acá, vemos una persona que sostiene con firmeza, con determinación, ¿sí? Este nuevo comienzo, este producto. Esta carta va a estar relacionada con el chakra Ajna, ¿sí? Con el tercer ojo, por lo cual nos va a hablar de intuición, ¿sí? De la fuerza psíquica superior, la capacidad intelectual de poder diferenciar, ¿sí? De poder superar este proceso o esta etapa de polarización. Y el 3 nos está diciendo que, bueno, que demos, como habíamos mencionado antes, un paso creativo hacia la generación de nuevas formas. En una pregunta concreta es un sí, nos indica que confiemos y que experimentemos. Bueno, el derecho nos habla de viajes, de mudarse al extranjero, nos habla de tierras lejanas, como podemos ver acá en la carta, se pueden ver como pequeñas montañas y mucho campo, ¿sí? Que esto nos da una sensación de extensión, ¿sí? De lejanía. Entonces, al derecho nos invita a esta planificación del futuro, que es este lugar que estamos visionando al que queremos llegar, ¿sí? Nos da confianza para poder avanzar, nos advierte de la fe en uno mismo, ¿sí? De éxito, de estar satisfecho con las elecciones que se hicieron, ¿sí? Bueno, como veníamos diciendo, obtención de recompensas, ¿sí? Y también nos habla de experimentar la vida. Al inverso nos habla de viajes de regreso, ¿sí? De falta de previsión, falta de libertad, de no poder avanzar por falta de confianza en el porvenir. Bueno, entramos al 3 de espadas, que nos habla del dolor y el duelo, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, como ya veníamos mencionando, las espadas siempre refieren al intelecto, por tanto nos van a hablar de los patrones de pensamiento, y vamos a entender un poco también qué es lo que significa el dolor y el sufrimiento, ¿sí? En este caso, con el 3 de espadas, podemos ver que son 3 espadas que están atravesando un corazón, vemos nubes y lluvia detrás. Entonces, esta carta nos remite a algo triste, ¿no? Como menciona la carátula, nos habla de duelo, ¿sí? Entonces, esto nos está hablando de una experiencia que se vive con dolor, ¿sí? Con dolor mental, ¿sí? A causa de un sufrimiento. Lo que podemos identificar es que vemos el sufrimiento, lo que significa sufrimiento es lesión. Y vemos acá que esta espada está lesionando el corazón y le produce un cambio. Eso sería el sufrimiento. El dolor es la forma de experimentar este sufrimiento, esta lesión. Entonces, a través de esto podemos ver también el poder de la mente sobre los acontecimientos y la forma de interpretar cualquiera de estos sucesos que nos producen un cambio, ¿sí? Y que por ahí nos cuesta aceptar, ¿sí? Entonces, esto también lo que nos está mencionando es que estamos sufriendo como resultado de no haber superado esa dualidad o de no haber elegido una situación desde la intuición, como nos menciona el número 2 de espadas, ¿sí? Que vemos a la persona que está sentada en un banco de piedra con los brazos cruzados y en situación de encrucijada, ¿sí? Había que tomar una elección juiciosa, ¿sí? Yendo hacia adentro, ¿sí? Haciendo introspección. Igualmente, de todas maneras, lo que sigue a esa elección, ¿sí? Por tratarse justamente de una encrucijada, cualquier elección que hagamos, de todas maneras, va a tener un resultado que puede provocarnos este sufrimiento, esta lesión, este cambio. Y la opción de verlo o vivirlo a través del dolor
es también parte de la experiencia, pero lo importante también es entender que es un patrón de comportamiento el vivirlo con dolor, ¿sí? Bien, entonces esta carta va a representar una despedida, un duelo. Se puede ver como dejar atrás un amante o que hay una separación o que hay un sufrimiento en términos emocionales, es decir, hubo un cambio, una herida, se ha producido una herida. Eh, También nos puede hablar de duelo por muerte, ¿sí? Bueno, o separación, hubo una pérdida, ¿sí? Hubo un cambio, una lesión, algo que nos provocó esta sensación y nos evocó al dolor, ¿sí? También nos puede hablar de dolor autoinfligido, ¿sí? Por estos patrones mentales. Bien, otra forma que nos menciona acá, ¿sí? Que podemos atravesar esto con terapia, ¿sí? Con libros de autoayuda o con herramientas que nos ayuden a entender las razones, ¿sí? Para poder superar el duelo, el dolor. Bueno, en este caso no es que sea una carta puramente negativa, pero en general va a estar representando esta despedida, este duelo, este llanto, este correr de las aguas que viene desde las nubes, es decir, se ve gris, es un momento gris, ¿sí? Y bueno, es un momento también creativo, ¿no? Porque si entendemos cómo funciona la ciclicidad, como nos menciona también la papisa, la sacerdotisa, con el Torah entiende que toda la vida siempre se está manejando por ciclos, es decir, todo comienzo incluye un final y todo final también tiene un comienzo, ¿sí? Implícito. Entonces, quedarnos varados en esta situación, en este umbral, por no superar esta dualidad de principio-fin, si no podemos dar el tercer paso. Pero de todas maneras, esto puede hablar de estancamiento. Esto es un proceso, ¿sí? Porque al final sigue siendo un 3. Al final es un resultado, ¿sí? Y es decir, que esto vamos a traspasar esta situación, ¿sí? Porque después viene el 4, el 5. Este es un momento temporal, ¿sí? De dolor y sobre todo mental. Está relacionado con Saturno en Libra. En astrología es el mejor posicionamiento para Saturno, en realidad, pero Saturno representa las inhibiciones, ¿sí? Las frustraciones, los límites, el dolor, los finales, representa el principio de realidad, ¿sí? Los límites de la realidad. Entonces, si lo vinculamos con Libra, vamos a entender que estas características se van a estar expresando en el mundo de los vínculos, en la parte social, en la conciencia del otro. Entonces, con Saturno en Libra podemos vivir una situación de falta de conciencia vincular que produce dolor, ¿no? Entonces, se produce también un corte de vínculo. Sí, pero esto trae también, como mencionaba, Saturno se exalta en Libra, es la mejor posición. Libra es el juicio, en el sentido de equilibrar, ¿sí? Hacer un juicio, tomar una determinación, balanceando dos opuestos, ¿sí? Entonces siempre va a tender a la armonía, a lo justo. Y Saturno se exalta acá porque Saturno es la aplicación de los principios eternos, es decir, es la ley establecida, que se basa en la aplicación de unos principios o verdades eternas, ¿no? Como por ejemplo el bien. Entonces, con Saturno en Libra nos está diciendo que esta situación inhibidora de lo vincular, ¿sí? Nos trae crecimiento y desarrollo y conciencia también y maduración sobre sobre los vínculos, sobre la forma de relacionarnos y de elegir y de posicionarnos también ante los desafíos, ¿sí? Porque Libra, a pesar de que siempre está buscando la armonía, también representa la confrontación, porque es el primer signo que nos pone de frente a un otro. Es el encuentro entre el tú y el yo. Entonces ya de por sí nos habla de una confrontación, ¿sí? De una oposición. Lo que tiene que hacer Libra a través de Venus, su representante, es ir hacia Tauro, ¿sí? Y aplicar el principio de unidad, pero de forma justa, responsable. Si no lo hace de esa manera, no hay conciencia del otro, ¿sí?
Si uno quiere todo para sí, ya hay desequilibrio. Y ahí se produce la inhibición, el corte, el final. En una pregunta concreta es un no y invita a la reflexión y a atravesar el duelo, ¿sí? Al derecho, bueno, esta carta nos habla de, es una oportunidad para liberar el dolor, superar la depresión, ¿sí? Ver las cosas con mayor optimismo, liberación de una situación dolorosa, aplicación de la justicia, aceptación de las leyes universales para liberarse de condicionamientos mentales parciales, ¿sí? Es decir, del desequilibrio. También nos habla de que es un corte de las ilusiones, ¿no? Porque Libra nos habla de ideales, de esas cosas que imaginamos de forma idílica. Nosotros nos hacemos una idea de los vínculos o de los proyectos o incluso de los desafíos que vamos a afrontar y después nos encontramos con la realidad, con los límites de la realidad, ¿sí? Entonces nos invita a aplicar el principio de la justicia, que es el equilibrio, que es lo justo. Bueno, eso se entra en otras reflexiones, pero lo justo es cuando se está aplicando el bien, y el bien es el bien para todos, ¿sí? Bien, invertido nos habla de desamor, traición, soledad, alejamiento, ausencia. Bueno, es una carta triste, gris, sí, pero que también, como venimos mencionando, nos invita a superar la polarización mental. Después con el 3 de copas tenemos alivio y encontramos la celebración y la amistad. ¿Sí? Todos los copas, como venimos mencionando, representan las emociones. En esta carta vemos que se está hablando directamente del júbilo, que hay festejos, ¿sí? Que están alzando las copas, ¿sí? Entonces, acá hablamos de celebración. Cuando venimos del 2 de copas, que es este encuentro, este intercambio amoroso, acá como producto lo que obtenemos es amistad, familia, ¿sí? Festejo, celebración. Y acá también nos puede estar hablando de un hijo, ¿sí? Como producto de ese intercambio amoroso. Si hacemos una pregunta, es un sí, que es momento de celebrar, eso ahora lo vamos a ver más, con mayor profundidad. En el lado positivo es una carta en general positiva, ¿sí? Pero bueno, en el caso de que nos salga al revés o la situación, el contexto en el que estamos sacando esta carta, nos habla también de que puede haber excesos, ¿sí? De indulgencia, ¿sí? Bueno, nos puede hablar de lujuria, de alegría ilusoria, exceso de placeres, ¿sí? Qué sé yo, de repente nos puede estar hablando de que hay un exceso del festejo, ¿sí? O de lo que es los placeres sensoriales, ¿sí? Que no nos permiten ir mucho más allá de lo que es la superficie. En términos astrológicos se relaciona con Mercurio en Cáncer, que nos habla de las reuniones, la amistad y los recuerdos compartidos, ¿sí? Eh, Después, bueno, todas las cartas del 3 van a estar relacionadas con el chakra Ajna, el chakra de la intuición. Y si preguntamos por sí o por no, nos dice que sí, que celebremos y que experimentemos. Bueno, como veníamos mencionando, es una carta positiva que nos habla de momentos felices, reuniones, sale al derecho, fiestas, festividades, bodas, fiestas de compromiso, celebraciones. A la inversa nos habla de este exceso que venía mencionando, ¿sí? Nos puede hablar de mal humor, de falta de vida social, ¿sí? Infelicidad, que la persona está evitando las reuniones, que no quiere festejar, ¿sí? Bien, a través del 3 de oros vamos a acceder a lo que es el trabajo en conjunto. Bien, como veníamos viendo, los oros representan al comportamiento por estar asociados con el nivel de la realidad física, ¿sí? Y de los valores, el trabajo y demás. Aquí la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo puedo compartir con otros mi abundancia, mis recursos? ¿Sí? El 3 de oros nos dice que lo que estamos haciendo nos gusta, que nos sentimos protagonistas,
que nos sentimos productivos, que estamos teniendo éxito, ¿sí? Que nuestros esfuerzos tienen un fruto, ¿sí? Por eso esta carta habla de éxito material, también éxito en la salud, el dinero, pero también nos habla de paz interior, ¿sí? Después de haber venido del 2 de oros, haciendo el balance también de cómo organizar los recursos, ¿sí? Ahora lo compartimos, una vez superada esa dualidad. Bueno, en el lado o en el aspecto positivo nos habla de progreso y satisfacción personal, ¿sí? En donde, bueno, acá probablemente está iniciando una nueva etapa, ¿sí? Creativa a nivel material, puede ser un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, ¿sí? Una nueva decisión que lo acerca mucho más a ese proyecto que quiere crear a largo plazo, ¿no? Bueno, al revés, o en el lado negativo, ¿sí? Como mencioné anteriormente también, va a haber tiradas en las que no hace falta interpretar la carta invertida, sino que nos vamos a dar cuenta por el contexto, ¿sí? Entonces también nos puede estar hablando de estar haciéndonos los desentendidos, ¿sí? De los proyectos o de las cosas que materializamos, ¿sí? Puede haber, por eso puede haber negligencia. En astrología está asociado con Marte en Capricornio, que habla del reconocimiento de la labor hecha, equipos de trabajo y la determinación. ¿Sí? Nos habla de dirigir la energía marcial, que es la voluntad de acción, de forma constructiva, ¿sí? Para construir algo perdurable. También nos habla de que, bueno, va a ser trabajo con esfuerzo, trabajo que va a requerir tiempo, ir paso a paso y crear un sistema. En una pregunta, por sí o por no, nos va a decir que sí y es un comprometete, define tus objetivos, a largo plazo sobre todo. Esta carta del derecho nos habla de aprendizajes sistemáticos, es decir, aprender por repetición. Nos habla de estudios de crecimiento, trabajo duro, objetivos, dedicación, calidad de trabajo, atención al detalle, el profesionalismo, los logros, el reconocimiento. Del lado inverso nos habla de pérdida de tiempo, falta de compromiso, falta de ambición, retrasos, esfuerzo insignificante, es decir, no implicarse, no actuar, ¿sí? Y no tener determinación. Bien, ahora vamos a comenzar con el emperador, ¿sí? Que es un número 4 y nos va a traer el poder y la autoridad. El emperador nos trae como afirmación yo soy mi propia autoridad, tengo la voluntad y el poder para crear la estructura de mi vida. En el emperador, con el poder y la autoridad, como vemos que está sentado de forma firme, seguro, ¿sí? Nos enseña sobre la importancia de la estructura, ¿sí? Y el control. El control más bien como el dominio, ¿sí? Más que el control de querer contenerlo todo uno en sí mismo, ¿sí? En un sentido más constructivo, aunque se puede expresar en su lado más nefasto. Entonces, esta carta nos habla de asumir responsabilidades, ¿sí? Mediante la disciplina y la organización para poder construir una vida sólida y estable. El 4 nos va a estar hablando, como venimos mencionando, de la estructura, nos va a estar hablando también de las 4 dimensiones del ser o los 4 cuerpos, que hablamos del cuerpo espiritual, emocional, mental y físico, que tienen que estar ordenados, estructurados, ¿sí? Siendo los pilares, ¿sí? De esta estructura, para poder mantener la estabilidad y estar en sintonía con uno mismo. Entonces, luego de la emperatriz, ¿sí? Después de haber dado ese paso creativo, ¿sí? Se nos presenta la posibilidad de éxito ante un proyecto personal. Ahora toca, como venimos mencionando, la parte de estructuración, ¿sí? De integrar, de alinear, ¿sí? También puede representar a un hombre de entre 30 y 50 años en una tirada, ¿sí? Como arquetipo es la fuerza,
¿sí? Nos va a estar hablando también de la estrategia. En este caso, el emperador, como está representado por Marte, vemos acá el carnero, ¿sí? Marte rige dos signos en astrología tradicional, que es Escorpio y Aries. El Marte de Escorpio, que tiene que ver justamente con Marte, con la versión romana, ¿sí? Que es el sabio estratega y conquistador. Marte en Escorpio nos habla de una persona que no da puntada sin hilo, es decir, que tiene estrategia, ¿sí? Que primero actúa desde sus motivaciones más profundas, es decir, tiene una motivación clara, por eso puede basarse en la estrategia, ¿sí? Y como Escorpio es un signo de agua, también nos dice que se mueve por debajo, ¿sí? Que no se expresa hacia afuera. Es una acción más bien interna, ¿sí? Entonces nos habla de una conquista y una estrategia sobre el dominio de la propia energía vital, ¿sí? Sobre los instintos. Y después está Marte en Aries, que tiene una analogía con em, el dios Ares de la mitología griega, que es el dios de la guerra, que es más torpe, ¿sí? Que es una energía más de impulso. Aries es una energía totalmente impulsiva, agresiva, porque es la energía que nos mueve hacia afuera, ¿sí? Es la agresividad necesaria para poder luchar, ¿sí? Una vez identificadas estas motivaciones instintivas o nos movemos por supervivencia, ¿sí? Que eso también es Escorpio, salimos a la conquista o a luchar por conseguir nuestros objetivos, que sería Aries, ¿sí? La parte expresiva hacia afuera de Marte. Entonces es una energía más irracional, ¿sí? Entonces está siempre en movimiento, siempre generando cambios, cortes, entonces no se suele descansar. Entonces, en este sentido, el emperador nos está trayendo también la necesidad de equilibrar la fuerza vital, ¿sí? La voluntad de acción, las motivaciones. Bien, por otro lado, vamos a ver que el emperador describe a veces la falta de empatía, ¿sí? Porque está concentrado, su energía está concentrada, perdón, en generar estrategias que le permitan actuar de forma asertiva y no de forma, digamos, precipitada, ¿sí? Aries también representa la asertividad, más allá de la impulsividad. Cuando la energía está bien dirigida, uno es asertivo, ¿sí? Da en el blanco. Por eso hay que tener una estrategia y acudimos a Escorpio. Bien, por otro lado, también en las tiradas nos está hablando de que nos preguntemos y revisemos sobre dónde hay algún tipo de rigidez, que necesitamos reestructurar o reequilibrar los cuatro pilares que nos dan sostén, ¿sí? Que permitan construir, ¿sí? Que hacen la base. ¿Sí? Porque el 4 son los cuatro pilares en base a lo que se empieza a construir hacia arriba, ¿sí? Haciendo un paralelismo como por ejemplo en cualquier construcción literalmente hablando, ¿no? Entonces, para que la estructura y la base sea saludable o equilibrada, ¿sí? Y que no se desmorone, hay que trabajar en estos cuatro aspectos que habíamos mencionado antes: la parte emocional, espiritual, mental y física. Bien, el emperador representa la habilidad de conseguir y manifestar y crear aquí en la materia, ¿sí? En la numerología, el 4 es el que materializa, también representa el esfuerzo y el trabajo, ¿sí? Y es lo que permite que aquella idea, aquella inspiración, aquel acto creativo tome forma concreta y que tenga la posibilidad de perdurar en el tiempo, ¿sí? Entonces es una carta en la que tenemos que dominar las emociones y más bien manejarnos desde la estrategia o una mente más, bueno, acá dice como poner la sangre fría, ¿sí? Que significa esto de no reaccionar bajo situaciones en caliente, sería, ¿no? Astrológicamente tiene relación con Marte en Aries,
que es el enfoque de la energía, ¿sí? También habla de individualismo, el individualismo necesario para poder ejercer la autoridad, ¿sí? Nos habla también de impulsividad y arrebato, ¿sí? Marte en Aries puede ser arrebatado, ¿sí? Y muy individualista. Eso ya va a generar también un desequilibrio. Entonces, eso nos va a estar volviendo al hecho de reestructurar cada vez que se caigan o se desmorone la estructura por precipitarnos, ¿sí? O si estamos actuando demasiado individualistas. Entonces, el 4, ¿qué nos dice? Nos habla del cuaternario, el conocimiento del gran cuaternario, perdón, que son estos 4 principios que venimos hablando, o estos 4 cuerpos equilibrados, estables, ¿sí? El cuerpo espiritual, el emocional, el mental y el físico. Entonces nos va a estar haciendo referencia a lo que es la estabilidad, la sabiduría, también nos va a hacer referencia a un estado de rigidez y severidad, a la bondad, a la fuente de creación interior, la consideración de la proporción y la planificación. Esta carta está relacionada con el chakra Muladhara, que es el chakra radical, que nos habla de la voluntad corporal para el ser, el reinicio, la energía vital, el vínculo con la tierra, ¿sí? Vemos cuánta tierra hay acá, ¿sí? O piedras. También habla del vínculo inconsciente y la fuerza sexual, ¿sí? La transformación y la renovación, la estructura y la resistencia. Marte en Aries también nos habla de mucha corriente de energía y tener resistencia, ¿sí? Solidez. Acá cuando vemos la carta ya podemos percibir esta resistencia, ¿no? Se puede percibir como rigidez o como solidez. Eso va a depender de cómo lo estemos ejerciendo. También, bueno, vamos a ver que tiene una armadura, ahora vamos a hablar un poco de eso. Vemos que en las puntas tiene carneros, ¿sí? Que es el símbolo de la virilidad, que representa a Aries y representa la fuerza de la autoridad. Como cetro o como cetro de poder tiene la cruz Ankh, que es el símbolo de la vida eterna, representando, bueno, al espíritu y la materia. También tenemos el trono de piedra, que representa la rigidez, la frialdad, la severidad, la personalidad estable, que tiene autoridad y que es calculador. Y el trono, perdón, el piso de cemento, acá no se corrigió, nos habla de la estabilidad, ¿sí? Vemos acá que tiene un paisaje árido, ¿sí? Que nos va a estar hablando del símbolo del trabajo arduo, ¿sí? Una esfera de oro, que es el poder universal y la estabilidad material, ¿sí? Es como contener el potencial material, de creación material en sus manos. El poder está en sus manos, digamos, ¿no? El poder de la materia. Como sabemos, en este mundo físico, los recursos materiales o el oro tiene un valor, ¿sí? Agregado a lo que representa el poder. Que vendría a ser el poder adquisitivo, ¿no? Después tenemos el ropaje rojizo, que habla de pasión, coraje, valentía, orden, firmeza y poder, estar listo para salir a la lucha. Y vemos la armadura, que representa al guerrero, que está dispuesto a luchar, también está en una posición de protección, ¿sí? De su posición y en autodefensa, ¿sí? El estar sentado en el trono, ya puesto con la armadura, quiere decir que está predispuesto para salir a la lucha o defender, ¿sí? Esta estructura sobre la que se sostiene. Bien, significa autodisciplina, la propia autoridad, responsabilidad y control, asuntos paternos, también puede hablar de falta de consideración. En otros significados nos puede hablar de estructura, de hombre joven, como habíamos mencionado, un hombre adulto joven, ¿sí? Nos habla del poder personal, de tomar decisiones, ¿sí? De claridad en lo que se desea obtener, lo que se desea conquistar. Nos habla de seguridad y autoridad, la capacidad de liderazgo, que eso está representado por Marte en Aries, habla del líder, sí, pero el líder que sabe hacia dónde ir desde la intuición, ¿sí? Desde el instinto, ¿m?
El instinto es irracional, es de la fuerza vital, es desde el pulso de vivir, que viene representado por Escorpio. Y la lucha por, digamos, sostener esa vida es Aries. Entonces, al derecho nos habla de estabilidad, de estructura, protección, todas estas cualidades que veníamos mencionando. Sobre todo nos habla de disciplina, de lógica, que quiere decir que hay un orden en estos cuatro cuerpos, en estos cuatro pilares. Nos habla de que podemos confiar en estos pilares, por tanto, habla de confiabilidad, una persona confiable, que es estable, consolidada. Por eso puede hablar de la paternidad o una figura paterna o de autoridad en la vida del consultante. El lado negativo o invertido nos habla de que esta persona o se está ejerciendo abuso de poder, que hay rigidez, terquedad, falta de control o dominio de alguno de los aspectos de los cuatro pilares. Nos puede hablar de un padre ausente o asuntos de paternidad. Voy a tomar agua un momentito. Bien, ahora vamos a seguir con los cuatro, ¿sí? El cuatro simboliza la estructura, ¿sí? Y va a estar representando los cuatro elementos, ¿sí? Entonces, eh, acá vamos a tener que tener varias consideraciones, porque los tenemos que estructurar, ¿sí? Los tenemos que organizar. Entonces, en un aspecto positivo, el 4 nos habla de honestidad, practicidad, eficacia, responsabilidad, planificación, todas estas cualidades que veníamos mencionando en el emperador. En los aspectos negativos nos habla de irresponsabilidad, inhibición, ¿sí? O sea, da la sensación de ser frío emocionalmente, de volverse un oposicionista, ¿sí? De confrontar, ¿sí? Volverse rígido, de volverse limitante, tacaño, pesimista, controlador. Bueno, con el 4 de bastos vamos a encontrar la comunidad. Bien, el 4 de bastos nos va a estar reflejando, ¿sí? Cómo se conforma una pérgola, ¿no? Con estos cuatro palos, o los cuatro bastos. Que esto también nos está diciendo que nos invita a darle forma concreta a un proyecto, ¿sí? Que nos inspira, nos motiva, nos entusiasma, y que significa unir varios aspectos, ¿sí? Como la voluntad, la mente, ideas, emociones y cuerpo. También podemos ver que hay una pareja o dos personas que están alzando unos ramos, unos racimos, ¿sí? Como en símbolo de festejo, de éxito, de logro, de culminación. Vemos más personas acá atrás también. Y un castillo, o como lo que fuera una comunidad, ¿sí? Cerrada. También nos habla de, bueno, felicidad, esplendor, nos habla de alianzas, ¿sí? Por eso también puede representar el matrimonio, ¿sí? Nos puede hablar también de sentirse afortunado. También en su lado más negativo, digamos, puede hablar de una vida social demasiado intensa y exigente que puede perjudicar alguno de estos cuatro aspectos, ¿sí? O también de estar muy entusiasta, ¿sí? Y tomar decisiones precipitadas, y lo vamos a asociar con lo que es el fuego, ¿sí? Que ese es imperativo. El fuego representa lo imperativo, eso que quema, eso que nos arde, que nos enciende. Va a estar relacionado astrológicamente con Venus en Aries. Venus en Aries se dice que tiene su exilio en astrología, es decir, que se siente sapo de otro pozo con esta energía, porque Venus siempre va a tender a querer unificar, a querer entrar en contacto cercano, y Aries, una energía de fuego masculina, tiende al corte, a la separación, ¿sí? Al individualismo, y acá habla de la unión de dos principios. Entonces nos puede hablar de disputas o la necesidad también de equilibrar lo que es la energía marcial, ¿sí? También nos habla de nuevas comunidades, nuevas uniones,
¿sí? Atracción sexual, este es el principio de la atracción, y Aries es el principio masculino viril, ¿sí? Sexual, porque está representado por el símbolo de Marte. Marte y Venus representan el símbolo de la unión sexual. El principio femenino, receptivo, y Marte, el principio masculino, eh, dador, digamos. También nos puede hablar de vínculos apresurados, ¿sí? Eh, Está relacionado con el chakra laríngeo, ¿sí? Nos habla también de comunicación, resonancia con el ser. Después vamos a ver que en el número 4, como habíamos mencionado, siempre va a estar mencionando esta necesidad que vamos a extraer de acá, el conocimiento del gran cuaternario, es decir, la necesidad de equilibrar estos 4 aspectos. Si hacemos una pregunta, la respuesta va a ser un sí, un reúnete, ¿sí? Toma la iniciativa. Si esta carta nos sale al derecho, nos va a estar hablando de familias felices, de reuniones, de regresar a casa, de celebraciones, ¿sí? Nos va a estar hablando de casamientos, sentimientos de bienvenida, sentimientos de unidad comunal, ¿sí? O espíritu comunal, ganas de tomar la iniciativa en alguna colaboración, éxito, prosperidad. Y si sale invertida, nos va a estar hablando de infelicidad familiar, reuniones canceladas o pospuestas y dejando el hogar, ¿sí? Despidiéndose. Es decir, generando un corte en un vínculo. Bien, el 4 de espadas es el descanso. Te pido un momento, Flor, porque me pica mucho la garganta. Bien, voy a continuar. Pido disculpas, pero bueno, me agarró un ataque de tos en el medio. Bueno, como decíamos, el 4 de espadas es el descanso. Venimos del 3 de espadas, que es el duelo. Si hubo una separación, un sufrimiento, un cambio, una lesión, una herida, que nos hace experimentar dolor. Entonces ahora necesitamos descansar, ¿sí? Por lo tanto, esta carta nos dice que es un momento de recuperarnos, ¿sí? Vemos que hay 3 bastos, perdón, 3 espadas representando este duelo, y acá el potencial, ¿sí? Si recordamos, el as de espadas reposa sobre el potencial mental de la mente, ¿sí? Está acudiendo a ese potencial de dominar su mente. Entonces es un momento de recuperación, ¿sí? Vemos que está en posición de meditación también con sus manos, ¿sí? Entonces es una oportunidad también para poder consolidarnos en respecto de lo que es los patrones mentales, ¿sí? Reestructurarlos, equilibrar estos 4 principios de los que venimos hablando. Por otro lado, nos puede estar dando indicios de ansiedad, estrés mental, necesidad de estar a solas para poder reponerse y descansar. Es decir, que si esta carta nos sale, nos está diciendo que por favor descansemos la mente, sobre todo, del estrés. En su aspecto positivo nos habla de soledad, retiro, vigilancia, ¿sí? Reclusión, estabilidad intelectual. Cuando habla de prisión y convento nos habla de este retiro, ¿sí? Porque la prisión más bien está hablando nos advierte de la prisión mental. Sí, que una cosa es el retirarse y otra cosa es encarcelarse, sentirse prisionero, aislado, alienado. ¿Sí? Eh, entonces nos habla también de que es alegría después de una enfermedad porque nos estamos recuperando. ¿Sí? Por el lado negativo nos habla de destierro,
sepultura, prisión. Cuando hablamos de prisión siempre hablamos lo mismo. Puede ser literal dadas las circunstancias, pero nos va a estar hablando de estar prisionero de una idea, de la mente, ser prisionero de la mente, la cárcel mental. Estamos hablando de las espadas, por tanto nos habla de la mente, los patrones mentales, los patrones de pensamiento, lo cual pueden decantar en una depresión, ¿sí? Esta carta está relacionada con Júpiter en Piscis, perdón, Júpiter en Libra, que nos puede hablar también de un exceso de condescendencia, ¿sí? Puede que nos estemos dando cuenta que hay un exceso de condescendencia, entonces busquemos el retiro, ¿sí? ¿Por qué buscamos el equilibrio, la equidad y la justicia? Se trata de hacerle caso a la brújula moral, ¿sí? Tener conciencia, ¿sí? Conciencia vincular, es decir, conciencia social incluso y conciencia de, de este equilibrio, ¿sí? Si estuvimos muy hacia afuera o muy polarizados hacia un lado, ahora es momento de ir hacia el otro lado y equilibrar, hasta que encontramos un punto medio, una síntesis, ¿sí? Es un espíritu de colaboración incluso con nosotros mismos, ¿sí? Es una entrega al descanso. Si hacemos una pregunta, la respuesta va a ser un no y nos dice que nos detengamos y que nos recuperemos. En su aspecto derecho nos habla, nos está advirtiendo de miedos, de ansiedad, de estrés, de sentirse abrumado, de sobrecarga mental, de necesidad de soledad, para relajarse, descansar, para recuperar la paz y la tranquilidad, encontrar un lugar santo o crear un santuario, la meditación, la reagrupación de estos cuatro aspectos, sí que pueden haberse, digamos, separado con esta lesión de la que venimos. Entonces, bueno, nos habla de esta hospitalización, de esta recuperación, ¿sí? Esta sanación. Al lado inverso nos habla también de encontrar la fuerza mental, momento para despertar, reincorporación al mundo y salir del aislamiento. Nos vamos a encontrar luego con el 4 de copas, que es la apatía o el aburrimiento, ¿sí? Las cartas de las copas siempre nos va a estar hablando de emociones y sentimientos, ¿sí? De ilusiones, de subjetividades. La carta está representada por una persona que está sentada como en posición de aburrimiento, ¿sí? No está sufriendo, está aburrida, está así apática, no siente nada. Y como se trata de un 4, ¿sí? Lo que nos está hablando es de que ese amor que venimos de celebrar, de ese intercambio amoroso en el 2, de ese producto de celebrar, que produce celebración, ese fruto, ¿no? Que celebramos, ahora nos encontramos como aburridos. ¿Por qué? Porque toca estructurar. Ahora, como hay que ocuparse de consolidar, puede parecer aburrido, ¿sí? O la monotonía, pues referir a la rutina, pero como vemos en la imagen, él está mirando solamente estas tres como añorando ese festejo y no le presta atención cómo esta copa, que es el potencial, el as de copas, es el potencial del amor, en realidad está frente a él, pero no lo está mirando, porque está concentrado en ese festejo, en ese júbilo, ¿sí? Eh, entonces, en algún sentido, si logramos poder observar ese potencial de abundancia del amor, podemos recuperar el romanticismo, ¿sí? Y atravesar lo que es el aburrimiento. Esta carta nos habla, por un lado, de un amor estable, ¿sí? Pero que, bueno, hay que cuidar de caer en la monotonía, por justamente cuando ya el amor se vuelve estable, quiere decir que hay un tiempo y que hay una rutina, ¿sí? Hay un sistema ya que se instala. Entonces, acá tenemos que evaluar si estamos actuando desde Ares, desde la guerra, desde la confrontación o desde la estrategia emocional, ¿sí? Desde la conciencia del instinto, ¿sí? De lo que necesito. Bien,
Por otro lado, también el 4 nos está diciendo que nos hagamos responsables de nuestro comportamiento, ¿sí? Y que, bueno, que no se va a solucionar por arte de magia lo que es el aburrimiento, sino que hay que tomar acción, ¿sí? Y recuperar por nuestros propios medios la estabilidad de estos 4 potenciales, de estos 4 cuerpos, ¿sí? Bien, por ejemplo, si sale esta carta junto al 3 de espadas, por ejemplo, sería una energía diferente, como se explica acá, ya que nos va a estar hablando de unas circunstancias que son consecuentes, es decir, venimos de una separación, de un duelo y ahora nos sentimos apáticos, ¿no? No podemos ver todavía ese potencial y estamos concentrados en recordar mejores momentos, ¿sí? Pero esta carta nos recuerda al mago, ¿sí? Recordar que tenemos el potencial de acceder a todos los recursos con los que disponemos, ¿sí? En este caso, al mundo emocional, al amor, a la abundancia que nos da acceder al potencial del amor. En su lado positivo nos habla de parentesco, familia, medio social, ¿sí? Nos habla también de rutina, de haber perdido el placer en el matrimonio, este estado de aburrimiento, ¿sí? Pero que a la vez nos invita a tener un pensamiento mucho más positivo y a alegrarnos por los logros, ¿sí? Que se han obtenido anteriormente. Y que sobre todo esta carta está representando en el mundo material ese éxito que es la estabilidad, ¿sí? La concreción de un proyecto. Esta carta astrológicamente está relacionada con la luna en Cáncer, que es el sentimiento de pertenencia, pero también es el ensimismamiento, la subjetividad, las emociones subjetivas, el sentimiento de confort. También nos habla del pasado, las memorias, los recuerdos, las fantasías y las ilusiones. ¿Mm? Eh, por otro lado, si hacemos una pregunta concreta, nos dice que sí, que recordemos crear desde el amor, ¿sí? Entonces, acá el resultado, por más de que nos diga que sí, el resultado va a depender de nosotros, ¿sí? De poder salir de este estado de apatía y conectar de nuevo con las emociones. Si nos sale al derecho, esta carta nos habla de arrepentimientos, de rechazar ofertas, de oportunidades perdidas, de sentirse estancado, desilusionado, centrarse en lo negativo o en el pasado, ¿sí? Estar depresivo o ser egocéntrico, estar centrado en uno mismo, que eso vendría a ser el ensimismamiento también. Nos habla de fantasear. A la inversa nos va a hablar de aprovechar oportunidades, y acá podemos ver en este y en otras cartas que al derecho, ¿sí? Como son cartas más bien de corte, podría interpretarse como negativas o no tan positivas, cuando salen invertidas nos hablan de su aspecto positivo, que significa invertir esa situación negativa, ¿sí? Eso es lo que viene a representar. Entonces, es una oportunidad para dejar ir el arrepentimiento, fin del estancamiento, recuperación de la motivación y el entusiasmo. Y por último, vamos a acceder al 4 de oros, que nos habla del presupuesto. Como siempre venimos mencionando, los oros hablan del comportamiento, de nuestros valores, del trabajo efectuado, digamos, y las acciones que tomamos. Acá la pregunta podría ser, ¿cómo puedo ajustar mi presupuesto y estabilizarme? ¿Sí? Con el 3 de oros hemos triunfado, alcanzado un objetivo creativo, lo hemos podido mostrar y hemos podido de algún modo salir al escenario, ¿sí? Ahora es momento, como todos los 4, ¿sí? Teniendo al emperador de fondo, es momento de estructurar. Tener los pies sobre la tierra, ¿sí? Habiendo, o sea, posicionándose por encima de la dualidad, ¿sí? Y equilibrando los otros 2 aspectos. Hemos conseguido el éxito y ahora puede que estemos
incluso entrando en un estado de apego a ese éxito material y nos agarramos, ¿sí?, de lo material, ¿sí? Entonces también puede hablar de apego a las estructuras creadas, ¿sí?, a eso alcanzado. Pero básicamente nos habla de una estructuración, un ajuste, ¿sí? Y en algún sentido es un apego a lo material o la necesidad de apegarse a los recursos que se tienen para no caer en el despilfarro o en el desequilibrio, ¿sí? O desatender uno de estos cuatro pilares. Pero el apego en el buen sentido, ¿sí? Bueno, en el lado positivo nos habla de recompensas, regalos, herencias, puede hablar de bienes inmuebles y mucho dinero, por eso puede presentarse el apego material, es decir, nos sentimos seguros, es lo que estamos buscando, es lo que pretendemos crear y consolidar, es la parte de la estructura, es la estabilidad y la seguridad en el mundo material, ¿sí? Entonces esto se puede vivir también como un periodo de soledad o estar alejado, ¿sí?, de todo lo demás, ¿sí? Puede haber diferencias de opinión entre la pareja, discusiones por temas económicos, ¿sí?, por necesidad de ajustarse el cinturón, como decimos en Argentina, ¿sí? Por eso habla del presupuesto. Cuando hacemos un presupuesto, tenemos en cuenta todo lo que utilizamos para poder construir, es decir, hacemos un balance o un presupuesto entre la mano de obra, los recursos, ¿sí?, que podemos reciclar, los que no, digamos. En el lado negativo nos puede hablar de contratiempos, obstáculos que impiden al consultante vender un inmueble o poder concretar, ¿sí?, algún proyecto material, ¿sí? Está representado en astrología por el Sol en Capricornio, que es la identificación, ¿sí?, con la estructura y la seriedad, la identificación con, digamos, los proyectos a largo plazo, los proyectos perdurables, con construir algo para ofrecer a la sociedad, ¿sí? Nos habla de economía, nos habla de metodología, responsabilidad, esfuerzo. También relacionado con el chakra laríngeo, nos va a hablar del centro de comunicación, ¿sí?, de resonar con el ser, de la transmisión de sabiduría, que encuadra el 4, y la inspiración creativa. Por otro lado, si hacemos una pregunta concreta, la respuesta va a ser un sí, pero economiza. ¿Qué significa economizar? Que no significa ahorrar. Economizar significa saber racionar, ¿sí?, los elementos. Saber utilizar lo justo y necesario, ¿sí? Ni despilfarrar, ni tampoco, digamos, negar o inhibir la posibilidad de utilizar un recurso. Entonces nos habla de, bueno, sí, construye responsablemente. Entonces, el resultado también va a estar dependiendo de la determinación de la acción a tomar, de la voluntad, ¿sí?, de la voluntad de construir algo a futuro, algo perdurable. Entonces nos dice, ok, sí, pero economiza y organiza tus recursos. Al derecho, esta carta nos habla de estar aferrándose a algo material, sí, que puede ser una persona, por ser un ente concreto, material, físico, a posesiones o problemas, problemas profundamente arraigados desde el pasado, puede hablar de estar acaparando todo, agarrarse con fuerza, ¿sí? Habla de ser tacaño, de querer controlar, de ser posesivo. Por mismo esta búsqueda de seguridad y estabilidad financiera, ¿sí? Nos puede hablar de ahorros, pero en un sentido de economizar, de no despilfarrar, de ahorrar para construir algo a futuro. Hay un proyecto, hay una meta. No es que se ahorra sin tener un objetivo, ¿sí? Acá hay metas, acá hay objetivos. Entonces por eso nos habla de ajustarse el cinturón. Esto es identificar el momento de ser austeros. La austeridad muchas veces es mal interpretada y se le entiende como conformarse con poco, o que nos habla de
la humildad malentendida también, que todo termina con una representación mental de pobreza. Y la verdad es que la austeridad habla de utilizar los recursos de lo justo y lo necesario, ni más ni menos, no tomar de más, ni tampoco considerar que se merece menos. Entonces uno es austero. En el lado invertido nos habla de deshacerse de lo viejo, dejar atrás personas o posesiones o problemas, y nos habla de generosidad y del compartir.